Mi nueva hermana era una interesada, y quiso arrebatarme todo lo que yo poseía. Cuando mi papá anunció que se iba a casar nuevamente, sentí una mezcla de emociones que no podía explicar del todo. Mi madre había fallecido hacía 5 años, y aunque yo había aceptado la pérdida, parecía que mi papá seguía buscando una manera de llenar ese vacío. Lo entendía, pero no podía evitar sentir cierto recelo hacia la mujer que iba a ocupar el lugar de mi mamá. Su nombre era Gabriela, una mujer sofisticada y encantadora. Mi papá hablaba maravillas de ella, y no podía negar que tenía un magnetismo que cautivaba a todos. Pero lo que más me impactó fue cuando me dijo que Gabriela tenía una hija de mi misma edad llamada Liliana. ¿No es increíble?, dijo papá con entusiasmo. Serán como hermanas. No estaba tan segura de eso. La idea de compartir mi espacio, mi vida y hasta mi papá con alguien que acababa de conocer no me emocionaba para nada. Aún así, decidí darle una oportunidad por el bien de mi papá. El día que las conocí, Gabriela me recibió con un abrazo exageradamente cálido, como si quisiera demostrar de inmediato que estaba lista para ser mi nueva madre. Liliana, en cambio, fue más reservada. Era una chica hermosa, con un aire de perfección que casi resultaba intimidante. Me sonrió, pero sus ojos no reflejaban esa misma calidez. Había algo en su mirada que me incomodó, aunque no podía identificar qué era. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Gabriela se dedicaba a organizar la casa a su gusto, mientras Liliana y yo tratábamos de convivir. A pesar de sus esfuerzos por parecer amable, noté pequeños gestos que me hacían desconfiar. Tomaba mis cosas sin pedirme permiso, desde ropa hasta libros, y luego actuaba como si fuera algo completamente normal. Cuando le pedí que no lo hiciera, se limitó a sonreír y decir: «Somos hermanas ahora». Lo tuyo es mío. Era incómodo, pero intenté ignorarlo. No quería causar problemas. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando Liliana empezó a acercarse demasiado a mis amigos y, especialmente, a mi novio, Santiago. Santiago y yo llevábamos 2 años juntos, y nuestra relación era sólida. Sin embargo, noté que Liliana buscaba cualquier excusa para hablar con él. Era sutil, pero constante. Comentarios inocentes, preguntas sobre su trabajo, y hasta bromas que bordeaban lo coqueto. Cuando se lo mencioné a Santiago, él simplemente se rió. «Estás exagerando», me dijo. Liliana solo es amigable, pero yo sabía que no era así. Cada vez que Santiago y yo salíamos, Liliana encontraba la forma de coincidir con nosotros. Si íbamos al cine, de alguna manera ella ya estaba ahí con un grupo de amigos. Si cenábamos en un restaurante, ella aparecía con excusas como: quería probar el lugar. Lo más inquietante sucedió cuando un día encontré un collar que me había regalado Santiago en el cuarto de Liliana. Era un diseño único, imposible de confundir. Cuando le pregunté cómo lo había conseguido, simplemente dijo: «Lo encontré en la sala». Pensé que estaba perdido, no le creí, pero no dije nada. Algo no estaba bien, y empecé a sentir que Liliana no solo quería ser parte de mi vida, sino que quería tomarla para sí misma. Las cosas se intensificaron cuando descubrí que Gabriela estaba manipulando a mi papá para que tomara decisiones que afectaban directamente mis intereses. Insistía en vender propiedades que mi mamá había dejado, supuestamente para simplificar nuestras vidas, pero sospechaba que lo hacía para asegurarse de que todo terminara bajo su control. Un día, mientras revisaba unos documentos en el despacho de mi papá, encontré un borrador de testamento. Mi papá estaba considerando cambiar su herencia, y gran parte de lo que antes era mío ahora estaba siendo repartido entre Gabriela y Liliana. Mi corazón se hundió. Cuando enfrenté a mi papá, él se mostró sorprendido. «Gabriela solo quiere asegurarse de que todos estén protegidos», dijo. Esto no cambia nada entre nosotros, pero claro que lo cambiaba. Gabriela y Liliana estaban tejiendo una red alrededor de mi papá, y yo tenía que encontrar la forma de detenerlas antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo. Revisé las redes sociales de Liliana y me topé con algo alarmante. Fotos de ella luciendo mis prendas, con comentarios insinuantes dirigidos a Santiago. Pero lo peor fue encontrar mensajes privados entre Gabriela y un abogado, discutiendo cómo convencer a mi papá de vender una propiedad que había pertenecido a mi mamá desde antes de casarse con él. Algo estaba muy mal, y sentía que apenas estaba rascando la superficie de un plan mucho más oscuro. Sabía que Gabriela y Liliana tramaban algo grande, pero lo que no podía imaginar era hasta dónde serían capaces de llegar. Desde que encontré documentos esos sospechosos, mi desconfianza creció exponencialmente. Mi relación con mi papá comenzó a tensarse porque cada vez que intentaba advertirle, él reaccionaba a la defensiva, cegado por el encanto de su nueva esposa. Un día, mientras mi papá estaba fuera por un viaje de negocios, Gabriela tomó el control de la casa de una forma casi dictatorial. Empezó a mover muebles,
desechó de cosas que eran recuerdos de mi mamá, y hasta sugirió que redecorara mi habitación, para que Liliana se sintiera más cómoda. Me negué rotundamente, pero ella solo se encogió de hombros con una sonrisa helada. Es solo una sugerencia, querida. Pero si no estás dispuesto a cooperar, quizás deberíamos hablar con tu papá sobre otras alternativas, dijo, dejando en el aire una amenaza velada. Mientras tanto, Liliana no se quedó atrás. La situación con Santiago llegó a un punto insoportable. Una noche, él se retrasó en una cena que habíamos planeado y, cuando lo confronté, titubeó antes de admitir que había llevado a Liliana a su casa después del trabajo porque, según él, no tenía cómo regresar. ¿Y por qué no me llamas a mí?, le preguntó con la voz quebrada. Es que fue algo rápido, ni siquiera lo pensé, pero yo sabía que había algo más. Esa misma noche, revisé su celular mientras dormía y encontré mensajes de Liliana. Eran sutiles, pero suficientes para encender todas mis alarmas. Gracias por ser tan caballeroso, eres un hombre increíble, ojalá mi hermana te valore como yo lo haría. Me sentí enferma. Era evidente que Liliana estaba cruzando límites, y Santiago, aunque no lo admitiera, estaba siendo arrastrado por sus encantos. La gota que colmó el vaso llegó al día siguiente. Fui a mi lugar de trabajo, un proyecto personal que había construido con mucho esfuerzo, y descubrí que alguien había cambiado las cerraduras de mi oficina. Cuando logré entrar, encontré todo en desorden. Documentos importantes habían desaparecido, y la recepcionista me informó que Gabriela había estado allí con mi papá revisando papeles urgentes. El enojo y la impotencia me consumieron. Estaban atacando cada aspecto de mi vida, mi relación, mi espacio personal, y ahora incluso mi carrera. Esa noche, decidí que ya era suficiente. No podía seguir soportando el abuso pasivo-agresivo y las manipulaciones constantes. Fui al despacho de mi papá y comencé a buscar cualquier prueba que confirmara mis sospechas. Fue entonces cuando encontré un sobre con papeles que no solo implicaban a Gabriela, sino también a Liliana. Estaban intentando transferir propiedades y cuentas bancarias a nombre de ambas, bajo el pretexto de asegurar la estabilidad de la familia. Mi corazón se aceleró. Todo encajaba. Gabriela había estado presionando a mi papá emocionalmente, mientras Liliana hacía lo mismo conmigo y con Santiago, buscando destruirnos desde dentro. Al día siguiente, decidí confrontarlas. Gabriela estaba en la sala, tomando té como si fuera la reina de la casa. Liliana se encontraba sentada a su lado, mirando su celular con una sonrisa satisfecha. ¿Qué están haciendo con mi vida?, le solté de golpe, sintiendo como la rabia hervía en mi interior. Gabriela ni siquiera parpadeó. ¿De qué hablas, querida? Todo lo que hacemos es por el bienestar de la familia. Liliana simplemente me miró y esbozó esa sonrisa maliciosa que tanto odiaba. Sabes que papá nunca te creería, dijo en un tono tan calmado que casi me asustó. Tal vez deberías relajarte un poco. No queremos que te pase algo, ¿verdad? Sus palabras eran claras, estaban dispuestas a llegar a los extremos para sacarme del camino. Me di cuenta de que no podía enfrentar esto sola. Necesitaba pruebas concretas para exponerlas, no solo ante mi papá, sino ante todos. Esa noche, me encerré en mi habitación y comencé a planear mi siguiente movimiento. Había grabado mi confrontación con ellas, y aunque no era suficiente, podía ser un punto de partida. También decidí acercarme a un amigo abogado para que me ayude a investigar los movimientos financieros de mi papá y buscar rastros de manipulación. Lo que descubrí me dejó helada. Gabriela tenía antecedentes de fraudes matrimoniales, y Liliana había estado involucrada en escándalos similares en otros contextos. Eran una dupla peligrosa, y yo era su siguiente objetivo. Había llegado el momento de actuar. Con las pruebas en mano, sabía que no podía seguir esperando. Gabriela y Liliana habían tomado demasiado control sobre nuestras vidas, y cada segundo que pasaba era un paso más cerca de su victoria. Con mi abogado de confianza, organizamos una reunión con mi papá en la oficina. Él llegó confundido, claramente sorprendido de verme allí con un rostro serio y una carpeta llena de documentos. Papá, tenemos que hablar. Al principio, intenté defenderlas. Gabriela lo había envuelto en una roja tan profunda de manipulación que dudaba de cualquier cosa que fuera en su contra. Pero cuando le mostré las pruebas, las transferencias sospechosas, los antecedentes de Gabriela y los mensajes que Liliana enviaba a Santiago, su rostro se tornó pálido. Esto no puede ser cierto. Lo es, papá. Y si no reaccionamos ahora, van a dejarnos sin nada. Esa misma noche, mi papá decidió enfrentarlas. Gabriela estaba en la sala, leyendo como si nada estuviera pasando, y Liliana charlaba por teléfono, probablemente tramando su siguiente movimiento. Cuando mi papá llegó con los documentos en mano, la situación se estalló. ¿Qué significa esto, Gabriela?, gritó, lanzando los papeles sobre la mesa. La máscara de dulzura y compostura de Gabriela se desmoronó en cuestión de segundos.
En lugar de negarlo, comenzó a justificar sus acciones. Todo lo que hice por nosotros, por nuestra familia. ¿Es que no confías en mí?, dijo, pero su tono ya no era convincente. Liliana, por su parte, intentó actuar sorprendida, pero su nerviosismo la traicionó. Papá, no sé de qué están hablando, yo no hice nada, pero cuando reproduje las grabaciones y expuse cada una de las pruebas que había recopilado, ambas quedaron acorraladas. Gabriela intentó mantener la calma, pero Liliana, furiosa, finalmente explotó: siempre te lo dan todo a ti. La empresa, el dinero, incluso Santiago. Es injusto, gritó, dejando claro que su odio hacia mí había sido su motor todo este tiempo. Mi papá, devastado, tomó la decisión de inmediato. Gabriela debía abandonar la casa, y Liliana no volvería a poner un pie en nuestras vidas. Mientras ambas salían, derrotadas, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Habían intentado destruirnos, pero al final, la verdad había prevalecido. Con el tiempo, mi papá y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Aprendimos a no dejar que nadie se interpusiera entre nosotros nuevamente. Gabriela y Liliana desaparecieron de nuestras vidas, y aunque sus acciones dejaron cicatrices, también nos dejaron una lección invaluable. Nunca ignorar las señales y siempre confiar en quienes realmente nos aman. La codicia y la envidia pueden destruir familias, pero la verdad y la unión siempre tendrán la última palabra. No permitas que nadie manipule tu vida ni la de los tuyos. Lucha por la justicia.